Salmo 79. Bien. Bueno, hermanos, le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Vamos a leer todo el Salmo. Son 13 versículos. Aquí así lo vamos a leer todo. Dice la palabra del Señor: Oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas, han dado los cadáveres de tus siervos por comida a las aves del cielo, y la carne de tus santos a las fieras de la tierra. Como agua han derramado su sangre alrededor de Jerusalén, y no hubo quien les diera sepultura. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? Derrama tu furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, pues han devorado a Jacob y han asolado su morada. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Venga pronto a nuestro encuentro tu compasión, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, porque por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Sea notorio entre las naciones a nuestra vista la venganza por la sangre derramada de tus siervos. Llegue a tu presencia el gemido del cautivo, conforme a la grandeza de tu poder, preserva a los condenados a muerte. Y devuelve a nuestros vecinos 7 veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre. A todas las naciones hablaremos de tu alabanza. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la palabra, Señor, que hoy leímos. Entendemos que cuando abrimos la Biblia, Señor, nos damos la oportunidad de poder ser aconsejados por ti. En el nombre de Jesús, que los que estamos aquí puedan escuchar ese consejo, Señor, y caminar, Padre Santo, de acuerdo a lo que hoy vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, que la palabra que hoy vamos a escuchar pueda caer en buena tierra, Señor, y que pueda traer frutos que sean agradables a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, como podemos ver en el Salmo, no son cosas buenas las que están pasando, ¿no? Son cosas realmente, si imaginamos un poco, son cosas terroríficas lo que el pueblo del Señor está pasando, ¿no? El pueblo del Señor está siendo invadido por otros pueblos, ¿sí? Está siendo invadido por otros pueblos, y tal es la calamidad que la palabra dice que los cuerpos no eran sepultados, ¿no? O sea, estaban expuestos a la intemperie, lo cual las aves y las bestias del campo los estaban devorando. Entonces podemos ver que la situación es algo terrorífico, ¿no? Algo de terror lo que está aconteciendo. Pero aquí es donde nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué razón está sucediendo esto? ¿Por qué razón el pueblo del Señor está siendo invadido? ¿Sí? Bueno, la palabra del Señor podemos ver que dice en esta manera en el versículo 1, dice: oh Dios, las naciones han invadido tu heredad, han profanado
tu santo templo. Y quiero que por un momento pensemos en esta palabra. Han profanado tu santo templo. Entonces, si nosotros pensamos, ¿por qué el pueblo de Dios está pasando por esta dificultad? Es porque primeramente el pueblo de Dios profana el templo del Señor. ¿Sí? Las cosas nunca suceden solo por suceder. Hay una razón, ¿sí? Y en este caso podemos pensar que si el pueblo del Señor está siendo de esta manera invadido, es porque el mismo pueblo de Dios ha profanado el templo del Señor. ¿Qué significa entonces que el pueblo del Señor haya profanado su templo? Bueno, esta palabra profanar significa que los creyentes en Dios no le estaban dando el respeto que se merece a las cosas de Dios. ¿Sí? No le estaban dando ese respeto que se merece. ¿Sí? Lo estaban tomando como algo a la ligera, cuando las cosas de Dios se toman con respeto. Amén. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida nosotros? Bueno, a veces nosotros cuando venimos a la iglesia, solo venimos sintiendo en nosotros una obligación. ¿Sí? En otras palabras, muchos venimos a la iglesia obligados, ¿no? Wow, porque tengo que ir a la iglesia, ¿no? Incluso cuando se llega domingo, nos cuesta trabajo, ¿no? Y constantemente, mis hermanos, a través de nuestra propia vida, vemos que es difícil mantenernos firmes buscando de Dios. ¿Sí? Entonces, hermano, igual que el pueblo del Señor, hoy en estos días, el Señor o el templo de Dios no está recibiendo el respeto que se merece. La gente lo está tomando a la ligera. ¿Sí? Y es lo mismo que está sucediendo en el pasado. La gente no estaba valorando a Dios. Dios vivía o vive en medio de su pueblo, pero cuando no le damos el respeto que se merece, Dios permite que sucedan estas cosas. Y no porque Él lo esté deseando sobre su pueblo, no. Dios no es un Dios que hace venganza sobre su pueblo. Simplemente Dios se aleja cuando su pueblo no lo respeta. Cuando habla y no hacemos caso. Cuando Dios nos dice que cómo tenemos que conducirnos y no hacemos caso a la palabra del Señor. Y eso es profanar, ¿sí? No darle el respeto que Dios se merece. Entonces, hermano, cuando vengamos a la iglesia tenemos que venir gozosos, alegres, porque entendemos que somos su pueblo, somos escogidos por Dios para darle alabanza, para darle gloria, para exaltar su nombre. Amén. ¿Sí? Entonces, hermano, eso es lo que está sucediendo. Vemos que están pasando cosas, le están pasando cosas difíciles al pueblo del Señor. ¿Por qué? Esa es la razón. No le estamos dando el respeto que se merece. En otras palabras, estamos ignorando su palabra, ¿sí? No la estamos practicando en nuestra propia vida. La ignoramos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vengamos a la iglesia? Respetemos, ¿sí? Escuchamos la palabra, obedezcamos. Porque es lo mismo, digamos, los niños, los padres tienen hijos, ¿verdad? Y los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y siempre estamos hablándoles qué es lo correcto y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y qué sucede cuando nuestros hijos no nos obedecen? Se meten en problemas, ¿no? Se meten en problemas y cuando ya están en ese problema, ¿a quién acuden? A papá y a mamá, ¿sí? Diciendo, ayúdame, hice esto. ¿Qué dice el papá o qué dice la mamá? Yo te dije que no lo hicieras.
pero desobedeciste, ¿sí? Y es lo mismo que sucede con el Señor. Somos sus hijos, somos su pueblo, pero cuando Él pide que nos conduzcamos en cierta manera, hay que obedecer, ¿sí? Hay que obedecer. Y una de esas cosas es congregarnos para alabar su nombre, ¿sí? Dar alabanza, dar gloria a Dios por lo que Él hace todos los días en nuestra vida, ¿sí? Él es el que nos da el trabajo, Él es el que nos da la salud. Por lo tanto, debemos por lo menos un día apartar para ir a alabar a Dios. Decirle gracias, Señor, porque me bendeciste durante la semana, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Venir gozosos, alegres, felices y no menospreciando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, el salmista, el expositor del Salmo, ya está mirando la situación en que se encuentra. Y es algo terrorífico lo que está mirando. ¿Y qué hace Él? Él nos está enseñando a volvernos a Dios, a clamar a Dios, ¿sí? Porque como personas, como humanos, nos equivocamos a diario, cometemos errores, ¿sí? ¿Y qué está haciendo el salmista? Nos está enseñando a invocar a Dios, nos está enseñando a clamar a Dios cuando ya nos encontramos en este problema, cuando ya estamos en esta dificultad. Dice el versículo 9, dice, ayúdanos, oh Dios, ¿sí? Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación. ¿Qué está haciendo el salmista? Está reconociendo una dependencia de Dios. Tal vez en su vida pasada se portó irreverente, irrespetuoso ante las cosas de Dios, pero hoy que se encuentra en esta situación, se está humillando delante de Dios y está reconociendo que es débil. Amén. Y es en la forma que nosotros tenemos que clamar a Dios y acercarnos a Dios, humillándonos y declarando, Señor, necesito tu ayuda, Padre. Necesito que me ayudes. Pero no solamente está haciendo esta acción el salmista, no solamente está pidiendo la ayuda de Dios, sino también dice de esta manera, por la gloria de tu nombre. Esta palabra, hermano, significa que Dios se siga tomando en cuenta, que Dios siga siendo alabado, que Dios siga siendo exaltado, ¿sí? A través de mi salvación. Cuando Dios te salva, tu alma, tu vida debe de glorificar a Dios, ¿sí? Y en esa manera dice, por la gloria de tu nombre, Señor, que tu nombre siga siendo exaltado. ¿Por quién? Por nosotros, que nos ha extendido la mano, que nos ha ayudado, que nos ha rescatado, ¿sí? Por la gloria de tu nombre, Señor, dice, sálvame. Eso es lo que está diciendo el salmista, sálvanos. Ahora, tal vez ustedes se pregunten, bueno, ¿y de qué me va a salvar? ¿De qué si hoy yo no estoy sufriendo lo que el salmista está exponiendo? Algo terrorífico. Es de nuestros pecados, ¿sí? Es de nuestros pecados, ¿sí? Y esa salvación, hermano, Dios ya no la aprovechó, ¿sí? Ya no la dio. Aquello que nosotros no podíamos vencer, nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sí? Nosotros somos débiles. La palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesús murió en la cruz y sin pecado, ¿sí? En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo se santificó sacrificándose en la cruz del Calvario, algo que tú y yo no podíamos hacer. Amén. ¿Sí? Él murió, Él tomó nuestro lugar. Entonces la salvación para nosotros ya está, ¿sí? Ya está.
Pero hay muchos allá afuera que no le están dando el respeto o el valor que se merece al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? No estamos valorando, no estamos viendo la importancia que tiene el sacrificio que Dios hizo en la cruz. No lo entendemos. ¿Sí? Y por eso, en esa forma, nosotros seguimos, como dice la palabra, profanando. ¿Sí? Profanando. No le damos el respeto, no le damos el valor que se merece al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Tu salvación ya está, pero tú tienes que recibirla. ¿Sí? Tú tienes que recibirla, tú tienes que reconocer que necesitas de la ayuda de Dios. Clamar a Dios como hoy estás escuchando: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. En esa forma, para la gloria de tu nombre, dice la palabra del Señor. Hay otra frase que sigue y dice, y perdona, dice, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Sí? ¿Qué nos lleva a pensar estas palabras? Él se está arrepintiendo delante de Dios. ¿Sí? Como dije al principio, si el pueblo está pasando por una situación difícil, es porque primeramente el pueblo de Dios ha profanado el templo del Señor. ¿Sí? Su pueblo ha profanado su templo. Entonces, por lo tanto, Dios no puede ayudar, no puede socorrer. Pero cuando nosotros aceptamos, humillándonos, que necesitamos su ayuda, y sobre todo, clamamos a Dios para que nos perdone, para que perdone nuestros pecados, volvemos a reconciliarnos con Dios. ¿Sí? En otras palabras, nuevamente Dios viene a morar en su santo templo. ¿Sí? Una vez más, Dios vuelve a morar en su santo templo y comienza a restaurar todo aquello que ha sido destruido. ¿Sí? ¿Por quién? Por el pecado. ¿Sí? Hoy entendemos, hermanos, por medio del Nuevo Testamento, hoy entendemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Nosotros, tu cuerpo, es templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y la única forma que Dios comienza a restaurar o a limpiar nuestra vida es cuando nos humillamos delante de su presencia, declarando esas palabras: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amén. Es en esa forma que Dios comienza a restaurar. ¿Sí? Muchas veces queremos ser restaurados de nuestra mala manera de vivir, pero no estamos dispuestos a obedecer. ¿Sí? La restauración del Señor solamente es posible cuando tú obedeces, cuando tú escuchas la palabra de Dios y comienzas a vivir en esa forma. No hay otra forma. ¿Sí? Por eso, para todos nosotros que hoy estamos aquí, es importante que conozcamos a Dios. Cómo Dios puede cambiar tu vida, cómo Dios puede restaurar tu vida. Amén. Y es en esa forma, cuando tú estudias las Escrituras, te llenas de la palabra de Dios y Él comienza a obrar en tu corazón. No por otra cosa, mis hermanos, sino porque estás siendo obediente. ¿Sí? Porque estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Dios comienza a limpiar. ¿Sí? ¿Cuántos quieren ser limpios hoy? Debemos de desearlo, mis hermanos. Piense por un momento cómo el salmista se acercó a Dios.
Yo le aseguro, hermano, que el salmista no iba de pie. Él llegó llorando, derramando lágrimas y tal vez arrodillado ante la presencia de Dios. Señor, ayúdame, ya no puedo más. Sálvame, porque yo soy débil. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, cuando las personas nos acercamos en esa forma, arrodillados, derramando lágrimas, cada lágrima se convierte en una alabanza para Dios. Amén. ¿Sí? Cada lágrima que nosotros derramamos porque reconocemos que necesitamos su ayuda, mis hermanos, se convierte en una alabanza para Dios. En esa manera Dios es glorificado. ¿Sí? Porque podemos sentir su salvación, podemos experimentar su salvación. Y ahí Dios comienza a obrar. ¿Sí? Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Hay que darle el respeto que se merece a las cosas divinas, a las cosas de Dios, en el principal a lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? A la palabra de Dios. Cuando la escuches y piensa que estás ante la presencia de Dios y estás escuchando la palabra de Él. ¿Sí? Venimos a escucharla o venimos aquí a escuchar la palabra de Dios o a escucharme a mí. La palabra de Dios, ¿sí? Venimos aquí por Dios porque queremos conocerlo, queremos saber quién es. Por eso estamos aquí, ¿sí? Y cuando escuches, por eso leemos y son invitados todos ustedes a abrir las Escrituras para que tú mismo veas lo que está pasando y lo que nos está enseñando el expositor del Salmo, ¿sí? Para que no haya dudas de que es Dios y no el hombre el que te está hablando o el que está enseñándonos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, respetemos, ¿sí? O sea, démosle la importancia que se merece a la palabra de Dios, ¿sí? Para que no sea profanada, para que sea valorada, para que sea respetada como se merece. ¿Cómo? A través de tu obediencia. A través de tu obediencia. No hay otra forma, ¿sí? Nuestro Señor Jesús, la palabra dice que Él se hizo obediente hasta la muerte, y a la muerte de cruz, ¿sí? Y así mismo nosotros tenemos que hacernos obedientes, ¿sí? A la palabra de Dios, y no importa si tenemos que morir. Si tenemos que morir, que sea para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, porque esa es la manera que nos está invitando a creer en Dios, ¿sí? Puede ser que hay muchas personas que creemos en Dios, pero cuando se trata de sacrificar nuestra vida, ahí ya no le entramos, ¿no? Ahí ya no entro yo. Pero la palabra de Dios nos invita a creer en Dios, a estar dispuestos a morir para la honra de Dios, ¿sí? Y la Biblia, toda la Biblia nos enseña, todos sus profetas tuvieron que pasar por situaciones realmente difíciles hasta dar la vida por glorificar a Dios. Y un ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Amén. Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, en esa misma manera, mis hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra propia vida para la honra y la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces, hermano, ¿cómo podemos entonces nosotros empezar? Bueno, hay que comenzar a orar al Señor, ¿sí? Que tu oración siempre vaya acompañada de la palabra de Dios, ¿sí? Que siempre que puedas reflexionar en la palabra de Dios,
esa misma reflexión te va a llevar a la oración delante de Dios. Gracias, Señor, por lo que me enseñaste hoy. Te glorificamos, Señor, porque sabemos que tu palabra es buena, es agradable, ¿sí? Entonces, hay que aprender a orar, hay que aprender a clamar a Dios, ¿sí? En cada situación, el salmista nos enseña que no estamos solos. Dios está con nosotros, ¿sí? Y que podamos entender eso. No estamos solos. Dios está de nuestro lado, pero hay que humillarnos delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Bien, pues así vamos a finalizar este mensaje y en verdad espero que hayas entendido cómo tenemos que conducirnos ante la presencia de Dios. Y espero en Dios que la próxima semana podamos vernos en este lugar. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.